Ahí está, listo. Ya está grabando. Entonces, objetivo, sobrecargar operadores. ¿Qué realmente es como la sobrecarga? Si queremos una definición, prácticamente es un mecanismo que tiene el lenguaje para modificar el comportamiento de ciertos operadores. ¿Qué operadores podemos sobrecargar? Pues ahí está como una tabla en general, donde tenemos los operadores aritméticos, operadores lógicos por acá, todos estos que están, los comparadores, el AND, el OR, menor que, mayor que, todos esos los podemos cambiar el comportamiento para que se modifiquen de acuerdo a cómo están interactuando con cierto objeto. Entonces nosotros vamos a sobrecargar estos, ya sea el de inserción como el de extracción. Y los dos aritméticos, suma, resta, y los que incrementan. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el de inserción. Es de la siguiente manera. Esta estructura que ven, yo no me la inventé, así es como ya viene definida en la documentación si queremos sobrecargar ese operador para poder utilizarlo en un cout. Y no solo en un cout, sino en cualquier método, por así decirlo, que utilice una salida. Recuerden que en C++ todo se intenta manejar como con flujos. Entonces podemos ver, por ejemplo, que aquí en los parámetros recibe dos parámetros. Uno de ellos es de tipo OStream, un flujo de salida. Un flujo de salida puede ser hacia la pantalla con la terminal, hacia un archivo o hacia algo de red, por así decirlo, ¿no? Cuando conectamos o queremos enviar un flujo de bytes hacia otra computadora. Y después el segundo parámetro es el tipo de objeto que intentamos sobrecargar, sobre cuál va a recaer, ¿no? Una de las cuestiones es que este operator y el operador ya viene como predefinido en el lenguaje, ya lo reconoce, y esto es lo que va a retornar. Si observan, recibe un string como referencia, o sea, no crea una copia, y aquí es como si se depositara, en este caso que lo vamos a usar, el cout. El cout que va a estar fuera, va a estar, por ejemplo, en el main o en otro archivo que lo estemos necesitando. Y acá retorna este mismo out. ¿Hacia dónde lo va a retornar? De nuevo, hacia el main. Entonces, dentro de todo nuestro comportamiento, aquí es donde vamos a modificar. ¿Qué queremos que se imprima cuando queremos imprimir un personaje? ¿Okay? Esta palabra friend, que es palabra reservada, lo que hace es romper el encapsulamiento de todo esto. Así es como es la plantilla o el modo de cómo se sobrecarga. Y lo que hace es todo lo que es público o privado, lo ignora. ¿Okay? Ignora ese tipo de cosas. Entonces vamos a comenzar con esta sobrecarga sobre ese operador. ¿Dudas o preguntas de lo que voy a hacer ahorita? Creo que no, profe. Hasta ahora no. Va. Entonces, yo tengo aquí el código de la semana pasada, que yo le voy a empezar agregando cosas. Entonces, si recuerdan, así rápidamente hicimos una clase personaje, la cual tiene 4 atributos. Le hicimos sus dos constructores, uno sin parámetros y otro con parámetros, ¿no? Como para asignarles valores. Y le hicimos sus setters y sus respectivos getters para acceder a sus atributos, que en este caso sus atributos son privados. Después hicimos una clase videojuego, que es una clase que administra personajes, ¿no? En un arreglo de tamaño 5. ¿Okay? Y esa clase administradora tiene dos métodos, uno que agrega y otro que muestra todo el contenido del arreglo, o sea, todos los personajes, ¿no? En el main hice un par de pruebas, creé creo que 2 personajes, es el primero, y aquí uso una opción, por ejemplo, para leer el nombre y asignárselo el nombre que leyó, ¿no? Y por acá está el otro personaje, P02, que utiliza el constructor parametrizado. Ok, entonces, si yo quisiera hacer algo así, por ejemplo,
Déjenme ver dónde lo puedo hacer. Voy a comentar estas líneas. No quiero por ahora que agregue, sino más bien quiero imprimir el personaje P02. De hecho, va a marcar un error que no encuentra una relación con eso para utilizar el operador de inserción en un tipo personaje, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? De hecho, hasta si lo compilo, voy a compilarlo, me va a lanzar un error por esto, porque cout es un tipo OString, como lo vimos, pertenece como a esa clase, si lo vemos de esa manera. Entonces, OString no reconoce este objeto, que es de tipo personaje. Entonces, déjenles muestro. Cuando intento compilarlo, pues me bota varios errores, ¿no? Entonces, aquí lo dice, no hay como una conversión de personaje hacia un OString, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no lo reconoce y que tengo que sobrecargarlo para poder utilizarlo con un OString. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que ir a la clase personaje y dentro de la parte pública definir la sobrecarga. Entonces, con un comentario voy a empezar a crear las sobrecargas. ¿Cómo es la estructura? Primero comienza con friend, luego viene qué voy a regresar. Voy a regresar un OString y esta es una referencia. Después es qué operador, operator, voy a sobrecargar. En este caso es el de inserción. Y los parámetros, ¿no? Entonces el primer parámetro es de OString, que es una referencia, que le voy a poner de nombre a su objeto out. Y el segundo parámetro es de quién lo estoy sobrecargando. En este caso sería de personaje, que también es una referencia, y le voy a poner el objeto P. Esa se puede decir que es la estructura de la sobrecarga. Como tengo que retornar algo por default, como está en la diapositiva, tengo que retornar out. ¿Okay? Entonces, este out que vemos aquí es el que viene de manera externa. ¿De qué parte va a venir? Va a venir del main. Entonces, este out, junto con esto, manda llamar a este método que está aquí, ¿no? Entonces, aquí se deposita, por así decirlo, el out. Acuérdense, es un flujo. Y acá el personaje, en P, se va a depositar este objeto. Y como es una referencia, se manda una referencia, o sea, nos hace una copia. Por ahora, si lo corro, no va a pasar absolutamente nada. Pero lo que quiero que haga es que por ahora únicamente me imprima el out, que es mi flujo de salida. Quiero que le inserte el nombre, y después del nombre, que acceda al nombre del personaje que quiero imprimir. Acuérdense, este P es el que viene de fuera, el que está en el main. ¿Ok? Y vamos probando. Vamos viendo, vamos compilando. Si lo vuelvo a correr, creo que me va a preguntar por el nombre del primer personaje. Pero este nombre que tengo aquí es el que se invocó de esta parte. Y lo podemos ver rápidamente. De hecho, voy a comentar esto. No me sirve por ahora, para que no me quede ruido. Para ponerle un breakpoint aquí. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Dejen, comienzo el debugging. Y hasta ahora lo que les he mostrado con depurar es pasar línea por línea. Si paso a la siguiente línea, pues pasaría a la siguiente línea, que es la del retorno. ¿Ok? Pero ahora lo que quiero es que cuando esté justo en esta línea, podernos meter, que es lo que estaba llamando cuando pasa esta línea. Y ahí va el depurador. Ok, ya estoy en esa línea.
pero no quiero yo saltar a la siguiente línea, que lo he hecho con el step out. ¿Okay? Ahora voy a utilizar el step into para que se meta a lo que hay en esa línea, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, al darle yo clic aquí, me va a mandar a la sobrecarga que acabamos de hacer. Y ahí dentro está únicamente que me imprima el nombre, ¿no? No me lo voy a imprimir, sino lo que hace es guardarlo en este flujo de salida. Entonces le voy a dar siguiente. Para poner el retorno, se va a regresar al main. Y por acá, cuando le dé siguiente, ya me lo debería de imprimir el nombre, ¿no? Entonces voy a dar siguiente. Y ya va a terminar la ejecución, ¿no? Entonces, de esa manera es como podemos sobrecargar al menos ese operador. Ahorita lo que voy a hacer es completarlo con la demás información para tenerlo todo completo, ¿no? Entonces, después viene el tipo, fuerza, por último, salud. Cuando lo vuelva a compilar, y lo vuelva a correr, ya me va a imprimir toda la información completa, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Porque no le puse saltos de línea, ¿no? Entonces, salto de línea en cada una. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí con esta sobrecarga para el operador de inserción? Si no, vamos a pasar al caso contrario, al sobrecargar el operador de extracción, que nos va a servir para leer un objeto de tipo personaje utilizando el same. Ahí tenemos ya toda la información, ¿no? Que es lo que está imprimiendo aquí por medio de la sobrecarga. Entonces ahora en el main, yo quiero leer un personaje desde la línea de comandos, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero leer información para P01. Voy a comentar esto. Entonces, quisiera utilizar algo así. Sein, quiero capturar información para el objeto P01. En este caso, que es el operador de inserción, me marca igual el mismo error. Y si compilo, también va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces voy a compilar. Que va a decir ahora que no existe como la conversión, como lo vimos, de personaje hacia un eString. Ahora en vez de ser un OString, es un eString, que es de entrada, ¿no? Entonces, ahora hay que sobrecargar ese operador utilizando la misma estructura que tengo aquí para el operador de extracción, ¿no? Entonces, friend, ahora va a ser eString, una referencia. Ahora va a ser el operador. Será el otro operador, el que extrae. Recibir un eString. Este objeto se va a llamar int y va a recibir una referencia a un personaje. En este caso, ¿por qué no le estoy poniendo el const como lo puse acá? Porque ahora dentro de esta parte yo le voy a meter información a P. Si recuerdan aquí P sería el objeto que se está recibiendo de manera externa desde el main, que sería P01. ¿Okay? Por eso no es constante, porque lo voy a modificar, ¿no? El const, recuerden, es únicamente para leer la información. ¿Ah? Entonces pongo el retorno de una vez antes de que se me olvide. ¿Y qué voy a pedirle aquí al usuario? Entonces por medio de int, bueno, lo puedo hacer primero con un seout, voy a pedirle el nombre, pues int, no, es con in, porque in es mi flujo de entrada. Voy a guardarlo en nombre, pues habrá que pedirle el tipo y guardar en la variable o en el atributo tipo
Pues viene fuerza. Guardar el atributo fuerza. Por último, se pide la salud. Entonces, guárdalo en el atributo salud. ¿Okay? Así sería mi estructura para leer un personaje, ¿no? Y lo podemos probar. Lo voy a compilar. Si lo corro, va a empezar a pedir la información, ¿no? Entonces ya estoy capturando un personaje. Eso 100, 100. Aquí, bueno, se está imprimiendo el otro personaje, ¿no? Entonces, de igual manera, podemos ver qué es lo que está pasando. Si yo pongo el depurador aquí, vamos a ver que está entrando a esa sobrecarga, ¿no? Que arranque el depurador. Estoy en esa línea y voy a utilizar el step into, que es ¿no? Y ya me manda acá al operador de extracción, ¿no? Y va a empezar a ejecutar todo esto, ¿no? Pues que salta a la siguiente línea. De hecho, debió de haberlo impreso por acá. No lo está imprimiendo. Déjenme ver dónde. No. Entonces creo que ahí se va a detener porque aquí está, ¿no? Tendría que estar aquí y no puedo meter yo información utilizando el debug console. ¿Ok? Solamente para demostrarles que sí realmente se está metiendo a esta sobrecarga, ¿no? ¿Dudas o preguntas? Sí. Profe, si entonces se agrega en el main a otro personaje, ¿le pediría Ajá. los mismos datos? Sí, pues deja probarlo. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer más abajo para que lo haga acá. Por ejemplo, que pida para P01 y también para P02. Una vez que los agregue, también el cout imprima. Bueno, aquí ya tengo uno. Voy a poner acá para que lo imprima notas. Que imprima P01, P02. Aquí puse. Okay, vamos a ver qué pasa. Entonces aquí debería de entrar dos veces. Primero con después sería con este de acá, ¿no? Entonces compilamos. Entonces ahí nos está pidiendo el primer objeto. El primer objeto es P01. Entonces tipo, voy a poner ya lo que sea para hacerlo rápido, 100 y 100. Va a pedir el otro. Voy a poner acá que es el QSEA. Tipo B, fuerza 50 y 50, para que haya diferencia, ¿no? Entonces, al terminar, pues va a imprimir estos dos objetos con la información capturada previamente, ¿no? ¿No? Está el QSEI, está el de QSEA, ¿no? Lo hago más grande para que vean que antes está lo que hizo el SEI. Está, ¿no? Esto de aquí fue por el SEI y esto de acá es lo que ya está mostrando el SEOUT. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas con esto? Si no, voy a modificar un poco videojuego en el método de mostrar para que, es que lo muestre así, si recuerdan, lo muestra línea por línea, lo muestra en modo tabla, ¿no? Como para repasar un poco esa parte que utilizamos el IOManip, que lo voy a importar desde acá arriba, porque es algo que
ya van a empezar a utilizar para entregar sus actividades. Entonces, iomanip. Y lo que voy a hacer es crear un encabezado, el nombre de mis columnas, ¿no? O el header, como se le conoce también, ¿no? Entonces, si recuerdan, tenemos que colocar como la justificación. Entonces, con la palabra left, dentro del cell, le decimos que comience en la izquierda, ¿no? Y después vienen nombre de mis columnas. Entonces, con ZW, si recuerdan, colocábamos una cantidad de espacios dentro del nombre, ¿no? Entonces, el primero es el nombre, lo voy a dejar de 10 espacios, y después imprima la palabra nombre. Voy a darle un salto de línea para que quede un poco alineado y no todo quede en una sola línea. Entonces, el siguiente es para el tipo. Voy a poner que sea de 8 caracteres, ZW. Después viene fuerza, voy a poner de 7, W, aunque la fuerza, el máximo si suponemos que sea 100, nomás va a utilizar 3 caracteres, pero fuerza tiene el nombre o el título fuerza, si lo vemos, tiene 2, 4, 6 caracteres, ¿no? Por último, set W para la salud. Igual voy a poner de 6. Salud. Y por último, el salto de línea. Entonces voy a probar esto en el main. Nada más como para mostrarles un poco. Que por ejemplo, que agreguemos estos dos objetos. Y después utilizamos el mostrar. ¿Va? No voy a pedir la información. Porque me voy a tardar un poco más. Simplemente la voy a dejar como la tenía previamente ya definida antes, ¿no? Este es el nombre. Poner aquí. Entonces, compilo. Y voy a ejecutarlo. Para mostrarles que por acá debe estar. Este es como el encabezado o el header, ¿no? Entonces, en vez de que lo imprima así línea por línea, quiero que en una sola línea imprima la información del personaje, ¿no? Entonces, es como el modo tabla al que me refiero, ¿no? Que se imprima la información de manera como por columnas, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es copiármelo de acá, porque necesito los mismos espacios. Voy a comentar esto como para no perder ese código, porque ya voy a modificar la manera de imprimir. Entonces, en vez de que imprima nombre, va a imprimir p.getNombre. Aquí va a ser el tipo, p.tipo, .get fuerza. Acá va a ser para la salud, p. Si vuelvo a compilar esto, ya no me debería de imprimir así, no más bien el encabezado, y luego cada línea, como simulando las líneas verticales como espacios. ¿Ok? Entonces ya está. ¿No? Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Mi header, por cada línea, imprime la información de mi personaje, ¿no? Entonces así está separado. De hecho aquí está junto, muy, muy pegado. Le voy a poner un espacio más para que no quede aquí, ¿no? Esta parte. Es la parte del tipo. Entonces le voy a poner que sea de 9. También, este es el header. Entonces aquí es el header. Y acá es donde se imprime la información. Entonces aquí está el tipo 9.
más para asegurarme de que sí lo muestre bien. Hasta aquí, dudas o preguntas de este ZW o del modo tabla. Ahí está. Ok, vamos ahora a sobrecargar ese mismo operador de inserción que tenemos aquí, pero ahora para que mande llamar esta función. Para en vez de utilizar, que lo podemos seguir utilizando sin ningún problema, agregar final, podamos hacer algo así. Por ejemplo, BJ, que es mi objeto de videojuego, quiero insertarle el objeto P01 y también insertarle el objeto P02, ¿no? Que este operador cambie el comportamiento para que sea el agregar, ¿no? O que inserte, más bien, ¿no? Entonces, visualmente podemos decir, ok, se va a insertar este objeto a esta clase, ¿no? Y este objeto también se va a insertar a esa clase, ¿ok? Entonces, esa sobrecarga, pues es parte de videojuego, ¿no? Entonces, en videojuego es donde tengo que crear, pues, esa sobrecarga, ¿no? Entonces, me voy a videojuego.hpp y ahí voy a definir la sobrecarga. Otra cosa que no les comenté es que estoy implementando cosas en el punto HPP. Sí lo puedo hacer como lo hice en la sobrecarga de personaje.h. ¿Okay? Después de que veamos los templates, vamos a ver que los templates, para utilizarlos o para implementarlos más bien, todo va a estar definido e implementado en el punto HPP. ¿Okay? Entonces, videojuego.hpp, la sobrecarga es como sigue, ¿no? Friend. Ahora, como no es una sobrecarga para utilizar, ya sea para entrada o de salida, tiene que ser sobre la clase sobre la que lo estamos implementando. Entonces va a ser videojuego y el operador ser el de inserción, ¿no? Entonces aquí también va a ser videojuego, una referencia, voy a poner que sea VJ igual, y como vamos a copiar información, leer información, vamos a recibir un personaje, que también va a ser una referencia. Personaje. ¿Qué es lo que va a hacer, o qué va a pasar cuando intente usar este operador con un objeto de la clase videojuego y le quiera enviar un personaje? Pues bien fácil. Va a ser que vj.agregar al final ese personaje que estoy recibiendo. Y voy a retornar el mismo objeto que recibí, que si recuerdan es una referencia y tengo que retornar una referencia de videojuego, el cual está en mi objeto VJ. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? Entonces, voy a comentar esto. Entonces, esto que está aquí, esta sobrecarga, lo que va a hacer es llamar pues a este método que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué hacen? No hay ninguna diferencia en rendimiento, ni al caso. Lo único es, nos estamos ahorrando de escribir más código, ¿no? Y puede ser que hasta eso sea esto intuitivo. Se puede decir que aquí estamos insertando un personaje, un objeto, ¿no? Si lo vemos de esa manera, dentro de que sabemos que esta es una clase administradora. Cuando tiene esta sobrecarga es porque le podemos insertar objetos a ese administrador, ¿no? Entonces, si compilo, prácticamente pues va a ser lo mismo, no va a insertarlos y los va a mostrar. Pero lo podemos depurar. Voy a quitar este breakpoint. Y si depuramos, podemos ver o verificar que realmente está accediendo a esa sobrecarga que tenemos en videojuego. Dejen que arranque el depurador. Si tienen alguna duda o pregunta, lo pueden hacer sin ningún problema. Ahí arrancó el depurador. Se detuvo ahí. Voy a pasar a la siguiente línea.
Ok, ya está acá. Ya estoy ahí donde quiero o donde me interesa. Entonces me voy a ir al tip into. ¿Qué va a pasar? Se va a ir a esa sobrecarga donde tenemos el agregar final, ¿no? ¿Qué va a pasar otra vez? Pues ahora va a insertar el otro personaje. Si le damos en step into, va a entrar de nuevo a agregar al final ese personaje. Y así le doy correr, pues ya va a terminar, ¿no? Y por acá debió de haberlo impreso. Aquí está la tablita, ¿no? ¿Más dudas o preguntas hasta aquí con esta sobrecarga como más en específico para llamar una función? ¿Qué es lo que después que dice free en videojuego? Lo que hace es mediante esos operadores bueno, que se utilizan en el cout, accede a la función agregar final. Es que eso es lo Sí, que no entendí. sí, es eso. Ah, Prácticamente lo que hace es modificar el comportamiento de este operador. O pero agregarle un... Sí, ¿qué vas a decir? solamente después de poner el VJ. En esta parte aquí, Ajá, porque si, o sea, esos operadores se van a comportar diferente, pero únicamente cuando está el VJ antes de ellos, ¿o cómo es así eso? es, únicamente Ah, para esto. sí, Aquí le estamos diciendo exclusivamente para esto, ¿no? Este primer clase o parámetro le dice para quién es, a quién le pertenece. ¿Ok? ok. Va, entonces ahora, déjenme maximizar un poco más esto. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar estos operadores por ahora aritméticos, ¿no? Para suma y resta. Entonces el de suma, lo que va a hacer, en este caso yo estoy proponiendo como ese, agregarle ese comportamiento. Imagínense que el objeto P01, que es un personaje, yo le hago más 1. Pues ahorita no hay un error aquí, porque el personaje no conoce o no sabe cómo sumarle 1. Pero lo que vamos a hacer es que agregarle un comportamiento, sobrecargar el operador más para personaje, para que pueda incrementar en 1 la salud. Y para el caso de la resta, lo mismo. Vamos a sobrecargar ese operador para decrementar la salud. ¿Sí? No lo voy a poner que sea en 1, más bien que sea de acuerdo a lo que le esté mandando aquí. Mientras un entero va a incrementar o va a decrementar. A decrementar me refiero a restar o a sumarle, ¿no? Entonces, como son parte del personaje, ahí es donde debe ir la sobrecarga. Entonces, la sobrecarga para la suma es de la siguiente manera. Va a retornar un personaje que es igual a una referencia, que se llama operator, y va a recibir únicamente, en este caso va a ser un size porque va a ser para la salud. Entonces, esta salud hace referencia o va a hacer referencia a lo que yo le quiero incrementar aquí. Por ejemplo, quiero que le sume la salud 10, ¿no? O 100, si quiero exagerar ahí, ¿no? Entonces, este valor es el que se va a recibir acá, en salud. ¿Ok? ¿Qué va a hacer? En este caso voy a llamar al objeto personaje. Recuerden, con dobles 2 puntos accedo a los atributos de la clase, ¿no? ¿Y por qué lo estoy haciendo así? Porque se llaman igual, ¿no? Entonces, como se llaman igual, esta es la única manera que me permite hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Incrementar la salud. Y en este caso, para retornar un personaje que yo aquí no estoy recibiendo, lo tengo que hacer de esta manera. ¿Recuerdan this? Hace referencia al objeto que está interactuando en esta clase. Y con este asterisco, después lo vamos a ver, que hace referencia a las cuestiones de punteros y direcciones de memoria, lo que hace retornar el objeto que está actualmente en juego, ¿no? Entonces,
Si así es la suma, la resta pues es muy parecido. Simplemente se cambia el tipo de operador y de igual manera va a recibir un SAISTI para la salud. Y en vez de sumar, pues le vamos a restar, ¿no? Me voy a copiar este código. En vez de que sume, que reste. Menos igual. ¿Sí? Y los vamos a probar. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con estos dos? Estas dos sobrecargas. Suma y resta. Si no, pues vamos a probar, ¿no? Entonces acá voy a probar con otro objeto. Entonces lo que puedo hacer es mostrarlos. Puedo mostrar antes de incrementar la salud. Déjenme ver si modifica salud o no fue fuerza, que es salud. Ambos son salud. Entonces a P01 le va a incrementar 10 a la salud y a P02 le va a restar 1 a salud, ¿no? Entonces vamos a ver el antes en este mostrar y vamos a ver el después de que se hayan modificado. ¿Okay? Entonces compilemos. Lo voy a correr y ahí va a estar demostrado, ¿no? Entonces este es P01. Observan, salud estuvo en 0, según yo le incrementé 10. Déjenme ver qué pasó ahí. Y de hecho no los modificó. Déjenme ver. Ya vi por qué. Porque los agregué primero, ¿no? Entonces, como ya los agregué, están fuera del administrador. Entonces, lo que voy a hacer es, perdón. Subo esta línea. Muestro. ¿Y cómo le puedo hacer? Y los voy a modificar. Voy a mostrar y antes de insertarlos, los voy a modificar, ¿no? Para que ya después se muestren modificados. Oh, ya sé qué está pasando. No los voy a insertar. Y lo que voy a hacer es mostrarlos antes y después, porque no quiero todavía acceder o modificar a los elementos del objeto. Entonces, cout P01 y P02 de línea. Esta misma línea quiero que la imprima después. Entonces, dejen, compilo de nuevo. Ahora sí. Pues aquí está. Entonces, el primero Q6, que es P01, tiene de salud 0 y le incrementamos después 10, ¿no? Y P02 tiene de salud 10 y le decrementamos menos 1. Entonces después terminó siendo 9. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esta parte? Ahora, ya para terminar, voy a sobrecargar los de incremento. Entonces, el incremento lo que va a hacer es modificarme la fuerza. Entonces, la estructura para el incremento en este caso, se puede decir que son dobles, porque recuerden, hay un preincremento y hay un post-incremento. Entonces, en el primero voy a hacer el preincremento, que lleva la misma estructura, personaje, el operador más. Este es para el
preincremento. ¿Qué es lo que quiero que haga? Pues en este caso que la fuerza incremente. Vale, voy a poner que le incremente en 5, que no sea como constante en 1. Entonces más igual 5. Y retorna el personaje. ¿Ok? Voy a copiar este mismo, pero hacia abajo. Y este va a ser el post-incremento. Entonces la única diferencia es ponerle este int para decirle que eso es un post-incremento. Entonces lo único que quiero que hagan el post-incremento es que lo incremente en 1. Perdón. Haga su incremento en 1. Entonces el pre lo que va a hacer es incrementar en 5 y el post lo va a incrementar en 1. Entonces probemos. Vámonos al main. Y ahora en vez de hacer esto, de incrementar, déjenlo comento como para que no se desperdicie ese código. Quiero que haga un preincremento a los dos. ¿Va? Entonces, recuerden, primero incrementa y después imprimiría, ¿no? ¿Y qué hace el preincremento? El preincremento lo que hace es aumentar en 5 la fuerza. Entonces vamos a compilar. Por el main. El primero tiene 70 de fuerza, le hicimos un preincremento y subió a 75. Cambió 5. El segundo tiene de fuerza 100 y subió a 105, ¿no? O sea, sí está haciendo los incrementos de 5. ¿Qué pasa si usamos ahora el post? Lo que debería pasar es incrementar en 1, ¿no? Entonces voy a compilar de nuevo y lo corremos, ¿no? Entonces, si el primero tenía 70, el post incremento lo incrementó en 1 y de igual manera el que tiene 100 ahora tiene 101. ¿Dudas o preguntas con el incremento, ya sea el pre o el post? Si no, lo que voy a hacer ahora es personaje, operador de decremento. Entonces, sin ningún parámetro, es el pre-decremento. Y lo que quiero que haga es que a la fuerza le reste 5. En el caso del post-incremento, post-decremento, perdón, hay que ponerle aquí el int. Queremos que decremente de 1 la fuerza. Lo podemos probar de nuevo de la misma manera, ¿no? Entonces, voy a repetir esta línea hacia abajo, comento para no perderla. Entonces aquí mismo voy a probar primero el decremento y después el post-decremento. Compilar de nuevo. Voy a correr. Entonces el primero tenía 70 y fue un pre-decremento. Le quito 5. El otro es de 100 y se hizo un post-decremento, es restarle menos 1. Entonces la fuerza ya es 99. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas con la sobrecarga? Si no, déjenles publico su actividad y ahorita regreso para explicárselas. ¿Ok? Ok.
Que ya les publiqué la actividad. Dije, les explico rápido lo que tienen que hacer. Esta actividad es sobre la actividad 3. Se tienen que agregarle la sobrecarga de operadores a su actividad 3. Si recuerdan la actividad 3, tienen que hacer la clase para computadora y tienen que hacer la clase administradora para laboratorio, ¿no? Entonces, las instrucciones son de la siguiente manera, ¿no? Primero, sobrecargar el operador de extracción para la clase computadora, para poder imprimir una computadora con Cout. Después, hay que modificar el método mostrar, o si ya lo tienen, para que lo imprima en modo tabla. ¿Okay? Que es lo que vimos del set W. También no se olviden de ponerle un encabezado, ¿no? Para saber qué es lo que se está imprimiendo en la tabla, o saber qué tiene cada columna. Después, el operador de extracción para poder leer una computadora utilizando el SAIN. Al laboratorio le van a sobrecargar el operador de inserción para poder insertar computadoras, como yo lo hice para insertar personajes. ¿Ok? Y ahora sí, ya por último, van a tener que implementar alguna sobrecarga, ya sea de los operadores aritméticos o de los de incremento-decremento, la que ustedes quieran o la que se acople a su clase. Por ejemplo, si en la clase computadora tienen el atributo memoria, y cuando le sumen un 1, incremente 1 giga de memoria, por así decirlo, o cuando hagan el más, incremente una cierta cantidad de memoria, ¿no? Es por así decirlo un ejemplo. Por ustedes deciden cuál quieren utilizar y qué propiedad de su clase de computadora va a modificar, ¿no? Y lo demás es pues tomar capturas de pantalla, como siempre, de las evidencias en este caso, de las sobrecargas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cómo se muestra en la terminal, ¿no? ¿Dudas o preguntas sobre lo que tienen que hacer? Ok. Si no hay dudas o preguntas, esta es su actividad 4, se entrega el siguiente sábado. Y si no hay dudas o preguntas, hasta aquí dejamos la clase. Y nada más desearles buen fin de semana. ¿Va? Claro, profe. Suena bien. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Buen día de semana. Muchas gracias, profe. Nos vemos la próxima. Gracias, profe.